Bueno, hermanos, continuamos. Estamos considerando entonces la necesidad de la hermenéutica. ¿Por qué es necesario aprender estas normas de interpretación bíblica? Y a la luz de Génesis capítulo 1, capítulo 2, aprendimos que la hermenéutica es necesaria porque la Biblia es el libro de Dios, es la palabra de Dios para el hombre. Dios capacita al hombre lo capacita para poder entender esa comunicación, pero esa comunicación de todas maneras, aunque hecha en moldes humanos, es la comunicación divina. Y ya que la comunicación divina, pues entonces eso significa que necesitamos ciertas reglas especiales. No leemos la Biblia como leer cualquier otro libro. La Biblia tiene un carácter especial, que es un carácter espiritual. En segundo lugar, estábamos diciendo que la Biblia tiene un carácter espiritual. Ahora, eso lo reafirma muy claramente Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Dice el apóstol Pablo: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y en el versículo 11 pregunta: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En estos versículos Pablo deja claro que el contenido de la revelación de Dios es un contenido espiritual y por lo tanto requiere de cierto ejercicio espiritual para comprenderlo de manera adecuada. Si la Biblia simplemente fuera un libro natural que hablara de las cosas naturales, comunes y corrientes, solo necesitaríamos un ejercicio intelectual. Pero de acuerdo a lo que Pablo dice acá, las cosas que Dios revela pueden ser entendidas únicamente por medio de la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, entonces nosotros debemos reconocer que la Escritura tiene un carácter espiritual, además de celestial. Hay una distancia entre Dios y el hombre y eso genera la necesidad de la hermenéutica, pero además la temática de la Biblia, que es espiritual, nos presenta la necesidad entonces de ciertas reglas hermenéuticas específicas para poder entender esa comunicación de Dios. Vamos a Génesis, y volviendo a Génesis y llegando al capítulo 3, notamos un cambio dramático en esa comunicación entre Dios y el hombre. Hasta ahora en Génesis 1 y Génesis 2 vemos al hombre comunicándose con Dios, a Dios comunicándose con el hombre de una manera normal, de una buena manera, pero en Génesis 3 sucede algo terrible, algo dramático, que va a hacer un cambio fundamental con respecto a ese asunto de la comunicación de Dios con el hombre. Y es que acá en Génesis 3 aparece un nuevo factor y aparece un nuevo actor en el asunto de la comunicación entre Dios y el hombre. Hay en Génesis 3 entonces un nuevo factor en la comunicación entre Dios y el hombre, pero además hay un nuevo actor que se va a inmiscuir, que se va a interponer entre la comunicación que hay entre Dios y el hombre. Ahora, capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y ahí continúa la tentación de la serpiente, y entonces llegamos al versículo 6, que dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué sucede ahí? El hombre peca.
Entra el pecado en el mundo, como dice Pablo en Romanos capítulo 5, y eso genera un cambio en la manera como Dios se comunica con el hombre y el hombre se comunica con Dios. Ahora, el hombre interpreta de manera equivocada la revelación divina. Versículos 2 y 3 dice, ante la pregunta de la serpiente, la mujer responde diciendo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. ¿Sí lo nota lo que sucede allá? La mujer interpreta las palabras de Dios. Este es uno de los primeros casos de hermenéutica en la Biblia. Y ténganlo presente porque les voy a poner un ejercicio en eso, con respecto a esto. ¿Sí lo notan que este es un primer caso de hermenéutica al interior de la Biblia? Es decir, ¿qué está haciendo la mujer acá en el versículo 2? Interpretando las palabras de Dios, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las palabras de Dios? No comáis. La mujer interpreta. Y la interpretación de la mujer es que no comer implica no tocar. Bueno, y hay debate en la teológico al respecto de si es correcta esa conclusión o no, pero mi punto es que acá vemos a la mujer interpretando. Y esa interpretación, ese razonar lo que Dios les había revelado, finalmente lleva a que el hombre y la mujer comen del árbol prohibido y el pecado entra a ser parte de la realidad humana. El hombre, el ser humano, es intérprete por naturaleza. Es decir, Adán y Eva en el Edén eran intérpretes. ¿Sí lo notan? O sea que había hermenéutica en el Edén. La hermenéutica no es simplemente por causa de la caída del hombre. Ese es un factor, que es el que estoy nombrando acá. Pero la hermenéutica existía desde el momento en que Dios se comunicó con el hombre, ya existía la hermenéutica porque el hombre oye a Dios e interpreta lo que Dios dice. Pero acá en Génesis capítulo 3 notamos que hay una distorsión en la interpretación. Hasta ahora, hombre y mujer habían interpretado bien. Habían interpretado de manera correcta con Dios, se relacionaban con Dios y entendían la comunicación de Dios como Dios quería que la entendieran. Pero acá en Génesis 3, ellos empiezan a interpretar de manera equivocada la revelación de Dios y eso finalmente los lleva a el acto de pecado y a la separación, a que Dios los expulse del huerto. En el versículo 7 hay un acto interpretativo de ellos. Versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, ahora empiezan a ver cosas que antes no veían, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué hicieron eso? ¿Acá hay interpretación? ¿O no? No sabemos qué tantas cosas Dios le comunicó al hombre en el Edén antes de la caída, pero el asunto que vemos acá es que inmediatamente ellos pecan. Ellos interpretan que tienen que hacerse delantales y que tienen que taparse y lo hacen. Ahí hay un acto de interpretación, ¿cierto? Pero es un acto de interpretación humano, es un acto de interpretación bajo pecado, porque posteriormente Dios les quita esos delantales y les pone, son pieles de animales. Dios no acepta esa interpretación que ellos hacen. Entonces aquí vemos al hombre interpretando mal, interpretando equivocadamente la revelación divina. Y en el versículo 8 hay otro acto interpretativo del hombre. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Quién les dijo que se escondieron? Eso es interpretación. Ellos interpretaron que debían taparse, interpretaron que debían esconderse. Y de nuevo hay una mala interpretación. Dios llama al hombre, lo llama a juicio. No se puede esconder de las consecuencias de su acto y tiene que someterse al juicio divino. Todo el asunto que vemos en este capítulo 3 es al hombre interpretando, pero interpretando ¿de qué manera? Mal, equivocado. ¿Por qué razón? Porque el hombre es pecador. Y ese es un factor fundamental a la hora de la hermenéutica. Si bien la hermenéutica es necesaria porque la Biblia es el libro de Dios, la hermenéutica es necesaria porque la Biblia es un libro espiritual, ahora este factor del pecado hace aún más necesaria la hermenéutica. Somos seres pecadores y nuestra tendencia natural en el pecado
incluso aún siendo redimidos por la sangre de Jesucristo, es interpretar mal las Sagradas Escrituras. Siempre deberíamos sospechar de nuestra interpretación, ¿no les parece? Somos tan facilistas en la interpretación bíblica, ¿no? Que leemos y sacamos la conclusión y le damos todo el crédito a lo que hicimos. Deberíamos siempre sospechar de lo que interpretamos porque somos pecadores. Debe haber una sospecha siempre en nosotros. Por causa del pecado interpretamos mal las Sagradas Escrituras. Dios le había dicho al hombre en capítulo 2, versículo 17, el día que él comiere ciertamente morirás. Ellos debieron haber entendido esas palabras, ciertamente morirás así. Y la interpretaron fue como póngase delantales y escóndase de la presencia de Dios. Y Dios lo llama a juicio y le dice, al polvo volverás. Y los echa del Edén. El hombre es un ser caído, en pecado. El pecado, ese estado pecaminoso del ser humano nos lleva a distorsionar la palabra de Dios desde sus mismos comienzos. Y el resto de la Biblia muestra constantemente cómo los hombres interpretamos mal la revelación divinas. Y Pablo advierte contra eso diciendo que por ahí hay muchos que falsifican la palabra de Dios para su propio provecho. Finalmente, en Génesis capítulo 3, versículo 1, aparece otro actor. Se inmiscuye un nuevo personaje en este acto de la hermenéutica. Hasta ahí, hasta Génesis capítulo 2, solo hay dos elementos en la interpretación, es Dios y el hombre. La revelación de Dios, pero está Dios y el hombre. Acá en Génesis 3 aparece un nuevo intérprete. Este es intérprete. Este personaje de Génesis capítulo 3, versículo 1, le interesa mucho interpretar la Escritura y lee mucho la Biblia y la conoce. Mire lo que sucede, capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Cuándo lo oyó la serpiente? Lo sabía, pero está citando las palabras de Dios. La Biblia de Génesis capítulo 1 y 2 era eso. Por lo menos lo que sabemos, ¿no? Lo que Dios nos dejó acá en la Biblia. Era eso, se la sabía de memoria Satanás y se la cita a la mujer. Está citando las palabras mismas de Dios. Pero sí nota cómo la cita. Con suspicacia. Con sospecha. Con duda. Con que Dios os ha dicho. Es decir, hace que la mujer empiece a meditar en esas palabras, pero con sospecha. ¿Con qué intención Dios lo dijo? De manera que aquí tenemos entonces al gran enemigo de la fe, que desde Adán contradice la bendita palabra de nuestro Dios. Satanás es un nuevo actor en la interpretación bíblica. Satanás es un nuevo actor que interfiere en la comunicación entre Dios y el hombre, pero siempre interviene para contradecir y confundir, con el propósito de tentar y hacer caer. Y ese es un factor fundamental a la hora de la hermenéutica. ¿Por qué la hermenéutica? Porque Satanás está interesado desde el mismo comienzo, desde estos días del Edén, siempre ha estado interesado en torcer la palabra de Dios. Siempre. Si estamos atentos a esos factores, entonces vemos qué tan necesaria es la hermenéutica, ¿no les parece? Si comprendemos que la Biblia es un libro celestial, es el libro de Dios, si entendemos que la Biblia es un libro espiritual, si entendemos que nosotros somos pecadores ilimitados también en conocimiento, y si entendemos que Satanás también interfiere en la hermenéutica, en la interpretación del texto bíblico, entonces debemos estar conscientes de la necesidad de aprender a leer bien la palabra de Dios. Es un factor fundamental. La Confesión Bautista lo dice de esta manera, capítulo 1, párrafo 1. No leo todo el párrafo, leo solo la parte que compete a esto. La Confesión Bautista dice que la inscrituración, el acto de poner por escrito la revelación, fue necesario por la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Eso es lo que dice la Confesión Bautista.
Ahí se reconoce la necesidad de que la palabra fuera puesta por escrita por la corrupción de la carne, el pecado, y por la malicia de Satanás y el mundo, que quieren siempre torcer la palabra de Dios. Si eso fue necesario si esa fue la necesidad que llevó a poner la palabra de Dios por escrito, entonces esa necesidad se transfiere al hecho de leer e interpretar las sagradas escrituras. Ese peligro sigue estando presente hoy en día, aunque la Biblia fue escrita. Tenemos la palabra de Dios escrita, y sin embargo hoy en día hay quienes siguen torciendo la palabra de Dios. De ahí la advertencia de Pedro. El apóstol Pedro dice: asimismo, hablando de Pablo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Pedro dice esto con respecto a las epístolas de Pablo. Cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también el resto de las sagradas escrituras, para su propia perdición. Interpretar mal la palabra de Dios, ¿a dónde lleva? A la perdición. Entonces es importante la hermenéutica, por esos 4 factores que he mencionado. Bueno, voy a dejar un ejercicio, pero no lo vamos a hacer ahora. Espero que lo hagan en sus tiempos libres. Tienen harto tiempo libre, he notado. ¿No tienen tiempos libres? Entonces no duerman y lo hacen. No, no es tan complicado, no es la exégesis de un texto. El ejercicio es sencillo. O si no, vamos a tomar unos minutos en clase, pero no en esta sección, sino tal vez en la siguiente, después de la comida, para hacer este ejercicio. Y se los digo nada, si no, después se me olvida colocar el ejercicio. Vamos a extraer de los primeros 4 capítulos de Génesis. Vamos a extraer de los primeros 4 capítulos de Génesis los textos donde el hombre, Satanás o Dios interpretan la revelación previa. ¿Sí? Repito. Vamos a extraer de los 4 primeros capítulos de Génesis los textos donde el hombre, Satanás o Dios interpretan revelación previa. A eso se le llama hermenéutica interna o exégesis interna de la escritura, donde la Biblia misma toma una revelación previa y la explica o la cita, y de allí van a derivar algunos principios para la interpretación bíblica. Ustedes mismos. Yo ya les di un ejemplo, o sea, les dije ahí está. ¿Sí recuerdan cuál ejemplo les di? De interpretación dentro de la escritura, hermenéutica dentro de la escritura. ¿Cuál? No, acá en Génesis. Yo ahorita les dije, presten la atención a este texto. Ah, claro, ¿cierto? Versículo 2, ahí ya está claro, ¿no? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de ello, ni le tocaréis para que no muráis. Ahí la mujer hizo interpretación. Eso es hermenéutica dentro de la Biblia. Aquí ella interpretó una revelación previa. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Encuentran ese texto, buscan dónde está la revelación previa, comparan y dicen qué pasó ahí con esa hermenéutica y deriven un principio hermenéutico. Para ustedes, ¿qué podemos aprender ahí de esa hermenéutica de la mujer? De Eva. Entonces, en Génesis capítulo 1, 2, 3 y 4 hay varios casos de esto. De hermenéutica al interior de la escritura, de una cita de algo que está antes, pero se cita de una manera diferente, y eso nos va a enseñar algunos principios con respecto a la hermenéutica. ¿Está claro? Bueno, entonces pueden tomar la hora de almuerzo, de comida para eso. Claro. Sí, está bien. La respondo breve. No vamos a hacer una sesión de preguntas, sino si tienes una pregunta con respecto a eso, lo que dije previamente está bien, pero... Bueno, Ala, está bien. Es concerniente a lo que comentó en la primera sesión, de que a veces los predicadores hacen las exégesis en su estudio y cometen el error de llevarlo al púlpito. Tal cual al púlpito, sí. Pero podría explicarlo un poquito más, porque veo yo, los mejores predicadores del mundo que conocemos, todos lo hacen.
Entonces, ¿qué es exactamente lo Hay una diferencia entre ser exegético y expositivo. Llevar la exégesis al púlpito es pararse allá frente a la iglesia y empezar a darles aspectos pesados de la gramática, del uso de esta palabra, todo lo que yo he hecho aquí en la clase. ¿Sí? O sea, si yo estuviera haciendo esto en un púlpito, la gente se me hubiera dormido hace rato. No, solo decirlo sin necesidad de ser tan académico. Decirlo de manera sencilla, al nivel del entendimiento de la gente y cuando es esencial para la interpretación del texto y la comprensión, de resto no. ¿Sí? Necesidad de estar hablando en griego ni nada, decir. Eso, citando el griego y el hebreo. Sí, exacto, no, sí, exacto, simplemente, ¿no? Después cuando vayamos a las pautas exegéticas para el sermón vamos a hablar un poco de eso. Pero esa es la idea, es que hay una diferencia entre ser exegético y expositivo. Al púlpito se lleva la exposición, no la exégesis. Claro, un buen predicador expositivo es porque hizo una buena exégesis, pero no lleva la exégesis al púlpito. Esa es la distinción, ¿no? Tenemos que siempre poner la interpretación del texto al alcance de la gente, al entendimiento de la gente, al nivel de ellos, y darle lo que es esencial para que entiendan el significado del texto, más no. Entonces esa es la idea ahí con eso, ¿no? Vamos al tercer punto que es, en esta introducción, que es ¿para qué la hermenéutica? El propósito de la hermenéutica. Estamos viendo a la hermenéutica, definiendo la hermenéutica, ya definimos la hermenéutica, ya dimos el porqué de la hermenéutica, la necesidad de esa hermenéutica. En tercer lugar, para terminar esta introducción, veamos el para qué de la hermenéutica, es decir, cuál es el propósito de la hermenéutica. ¿Cuáles deben ser nuestros propósitos al interpretar la Biblia? Hágase una pregunta usted en este momento. ¿Para qué quiere interpretar la Biblia usted? Para entender la palabra de Dios. ¿Para qué quiere usted aprender hermenéutica? Esa es la pregunta que vamos a considerar acá. Ahora, es una pregunta fundamental e importante porque podemos llegar a ser expertos en la interpretación de la Biblia, pero para nuestro mal y la de otros. Hay gente que es experta en interpretar la Biblia, pero niegan lo que la Biblia dice. Es el caso de la teología liberal. Quizá los mejores exegetas en el sentido histórico y gramatical sean los liberales, pero niegan todo lo que la Biblia dice y llevan a su gente a la incredulidad. Entonces la pregunta de para qué la hermenéutica es muy importante para nosotros. El apóstol Pablo le dice lo siguiente a Timoteo, 1 Timoteo 4:16. Mire esta advertencia. Sí, 1 Timoteo 4:16. Eso quiere decir que nosotros no debemos desear la hermenéutica simplemente por desearla, sino que debemos tener propósitos claros en nuestra mente. Y deben ser los propósitos de Dios, los propósitos bíblicos. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vea la advertencia de Pablo a Timoteo y comienza con un ten cuidado. Ojo, Timoteo, hay un gran peligro en el cual tú puedes caer. Y le dice, ten cuidado de ti mismo, de tu propia vida, que seas un ejemplo del Evangelio, un ejemplo viviente del Evangelio, como le dice en el versículo 6 en adelante, y de la doctrina. El término doctrina ahí es didascalia, es decir, de la enseñanza. Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas. Ojo, Timoteo, lo que enseñas de la palabra de Dios. O sea, esto Pablo se lo dice a Timoteo en el contexto del don que Timoteo recibió. Miren ahí en el capítulo 4, el versículo 12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ten cuidado a ti mismo. O sea, no podemos desligar la hermenéutica de la manera como yo vivo. Hay gente que pueden ser buenos intérpretes, pero si su vida no es una muestra viviente de lo que predican, no sirve.
Acá Pablo relaciona la hermenéutica a la vida del intérprete, ¿no? Entre tanto que hoy, versículo 13, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. O sea, empieza a crecer en el don que tienes, Timoteo. Estas son las herramientas que te van a ayudar. Versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, todo el contexto de este pasaje es: Timoteo recibió un don para la predicación, y si lo ejerce bien, ese don de la predicación va a ser de provecho para otros. Pero si Timoteo lo ejerce mal, ese don para la predicación va a ser para su propia perdición y la de otros. Esa es la advertencia del apóstol Pablo a Timoteo ahí, ¿no? Entonces, es relevante la pregunta. ¿Para qué aprender hermenéutica? ¿Cuál es el propósito de la hermenéutica bíblica? ¿Por qué razón yo debería aprender estas cosas? Y vamos a acudir a dos textos acá. El primero de ellos es Nehemías 8:8. Ya lo estuvimos considerando, pero quiero volver allá al versículo 8 específicamente para resaltar este asunto. Nehemías capítulo 8, versículo 8. Volvemos a leer, dice: y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y es interesante entonces ver lo que Esdras hacía con sus compañeros con respecto a la palabra de Dios. Ellos leían claramente, ponían sentido y entendían la lectura. Eso es lo que el texto dice. Repito, leían claramente, le ponían sentido y entendían la lectura. Aquí está el propósito fundamental de la hermenéutica. Es decir, entender lo que se lee. El propósito fundamental es entender lo que se lee. Para ello, hay que leer claramente. De acuerdo al texto, para entender bien la Biblia, hay que leer claramente. Y hay que poner el sentido correcto al texto. Es decir, leer claramente no es leer lo que yo quiero en el texto. Eso no es leer claramente. Cuando usted lee apresuradamente la Biblia, usted la lee y le metió lo que usted tenía en la cabeza a la Biblia. Leer atentamente es saber lo que ese texto dice, no lo que yo pienso que ese texto dice. Eso es la hermenéutica, ese es uno de los principales propósitos de la hermenéutica. Es decir, se comienza con una lectura sencilla, pero atenta. Ahí ya estoy interpretando, leo atentamente, estoy interpretando. Pero después se continúa con un análisis que procura hallar el sentido del texto. Es decir, leerlo con inteligencia, aplicándole sabiduría. Eso es lo que significa ahí en el versículo 8 el término ponerle el sentido. La palabra sentido, ahí poner sentido, es la palabra hebrea para sabiduría. Poniéndole sabiduría, inteligencia al asunto, para finalmente entender lo que se lee. El término entender, que ya lo habíamos considerado anteriormente, en hebreo bin, significa comprender, considerar, ser prudente, discernir. Note el significado de estos dos términos, el término que se traduce ahí en el versículo 8 como poner el sentido, y el término ahí entender. Los dos términos significan hacer algo con sabiduría, significa hacer algo con discernimiento, significa aplicar la prudencia. Son dos términos que se utilizan mucho en la literatura sapiensal del Antiguo Testamento. O sea, Proverbios, Eclesiastés, son los libros que hablan de la sabiduría práctica. Esos dos términos usados acá son términos que hablan de la vida vivida con sabiduría. O sea que el versículo 8 lo que está diciendo es que leían, interpretaban juiciosamente el texto para que eso tuviera un efecto en su vida. ¿Cuándo llegaban a un entendimiento del texto? Cuando el texto afectaba su propia vida. Lo cual indica que el propósito de la hermenéutica es hallar un entendimiento que dirija la vida del lector.
¿Sí lo nota? Dijimos inicialmente entender el texto. ¿Pero para qué quiere entender el texto? Esa es la pregunta. Bueno, ¿para qué hago hermenéutica? Para entender el texto. ¿Eso es todo? Si eso es todo, Satanás lo hizo en el Edén. Satanás lo hizo cuando tentó a nuestro Señor Jesucristo. Satanás constantemente lo hace. Si eso es todo, eso lo hacen teólogos liberales. Eso lo hace gente incrédula. La gente, mucha gente todo el día lee la Biblia simplemente para sacar información, pero acá no vemos que hicieron eso. Ellos quieren entender la Biblia para que la Biblia dirija su vida, para que la Biblia surta un efecto en la vida práctica de los lectores. En otras palabras, interpretamos la Biblia para entenderla a la manera de Dios y someternos a ella. Esto quiere decir que no hay verdadera hermenéutica sin disposición de obediencia. Si usted abre la Biblia y no está dispuesto a obedecer lo que la Biblia diga, entonces no está haciendo verdadera hermenéutica. La hermenéutica entonces requiere la disposición a obedecer. Y eso debe ser desde el mismo comienzo de la lectura de la Biblia. Solo llegamos a la meta de la hermenéutica cuando la palabra ha sido aplicada a nuestras vidas. La hermenéutica busca la gloria de Dios por medio de la transformación de vidas al comprender su palabra. Repito entonces, la hermenéutica busca la gloria de Dios por medio de la transformación de vidas al comprender su palabra. Otra vez, entonces, la hermenéutica busca la gloria de Dios por medio de la transformación de vidas al comprender su palabra. Eso nos lo enseña Pablo en Romanos 12, 1 y 2. Dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo termina el versículo diciendo, para que comprobéis. Es decir, la finalidad. La finalidad aquí es para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Note que en este texto Pablo habla del culto racional que el creyente le rinde a Dios. Culto racional significa un servicio sagrado que se le rinde a Dios por medio del cuerpo, pero partiendo del entendimiento. Eso es lo que significa culto racional. Repito, culto racional es servicio sagrado que se le rinde a Dios por medio del cuerpo partiendo del entendimiento. O sea, debemos presentar nuestro cuerpo como instrumentos de justicia, dice Pablo en Romanos capítulo 6. Todo lo que somos y todo lo que hacemos debe estar dispuesto para la gloria de Dios. Pero eso parte desde el entendimiento. En el versículo 2 Pablo lo pone muy en claro. Dice que tal transformación comienza por la renovación del entendimiento. Por lo tanto, presupone el entendimiento del texto sagrado. Es entender la Biblia. Cuando se entiende correctamente esa palabra de Dios, debe tener un efecto en nuestra vida. Pablo comenzó el versículo 1 diciendo, os ruego hermanos por las misericordias de Dios. Todo este mandamiento Pablo lo sustenta sobre las misericordias de Dios. ¿Por qué debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo agradable a Dios? La respuesta de Pablo es porque Dios ha sido ricamente misericordioso con nosotros. Entendimiento. ¿Comprende las misericordias de Dios? Eso debería llevarte a ti
a rendir tu vida a Él. ¿Sí nota la finalidad de la hermenéutica? Claro, todas las misericordias que Pablo menciona acá pues son las misericordias de los capítulos 1 al 11. Pablo comienza describiendo la maldad del ser humano, el estado caído del ser humano, la condenación que merece el ser humano, cómo el hombre no puede salvarse a sí mismo, pero acto seguido empieza a hablar de la misericordia de Dios que busca y salva al hombre. Una misericordia que salva sin obras, una misericordia que salva como un acto electivo de Dios, capítulo 8, 9 y 10, una misericordia que transforma. Todo eso es lo que Pablo menciona en los capítulos previos. Y le dice a sus lectores que si entendieron eso, si leyeron la epístola hasta este punto y la entendieron correctamente, si hicieron bien la tarea hermenéutica, entonces el resultado debe ser rendir sus vidas en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto pone de relieve entonces la importancia de la hermenéutica para la vida cristiana, pero a su vez también nos señala el fin de la hermenéutica, vivir para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. O sea que hermenéutica no es una materia de seminario, es una materia para todo cristiano. Todos lo hacen. Todos lo hacemos, solo que hay que aprender a hacerlo de la manera correcta. Pero volviendo a Nehemías, a nuestro texto de Nehemías 8:8, además vemos que el propósito de esa lectura, de ese entendimiento y de esa aplicación era instruir al pueblo de Dios. Y aquí el tema nos toca a nosotros, a todos nosotros como personas que predican a otros, porque ustedes son candidatos al ministerio. Algunos de ustedes ya predican, pero la mayoría de ustedes van a salir a predicar a otros. Interpretamos la Biblia primero para nosotros y después para el pueblo de Dios. Así como en los días de Esdras, el pueblo necesita ser instruido. En nuestros días el pueblo de Dios tiene la misma necesidad y es a los pastores a quienes se les ha encomendado especialmente esa labor de instruir al pueblo de Dios. Por lo tanto, debemos hacerlo de manera responsable porque esas vidas que Dios ha puesto en nuestras manos son vidas eternas y Dios nos va a pedir cuentas de esas vidas. Recuerden la advertencia de Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O debemos ser como Pablo dice en 2 Timoteo 2:15, obreros aprobados que usan bien la palabra de verdad. El otro texto que quiero que consideremos es Hechos capítulo 17, versículo 11. Y es conocido. Este texto también nos va a ayudar con respecto al propósito de la hermenéutica. Hechos 17, 11. Dice así el apóstol Lucas dice así, relata: y estos, hablando de los de Berea, de los creyentes de Berea, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuáles eran las 4 actitudes de los bereanos con respecto a la palabra de Dios? Ahí hay 4 actitudes que ellos tenían con respecto a la palabra de Dios. Primero, disposición. Segundo, entusiasmo. Tercero, investigación. Cuarto, constancia. Esas son las 4 actitudes que nos revela el versículo de la actitud de los bereanos con respecto a la palabra de Dios. Disposición para escuchar. Entusiasmo para aprender, investigación para saber si las cosas eran así y constancia en lo que aprendían. Esa era la disposición de los bereanos. Nótelo bien, recibieron la palabra con toda solicitud. Y dice el texto, escudriñando cada día, escudriñando, arañando el texto, arañando lo que Pablo les decía. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué hacían eso ellos? Para ver si estas cosas eran así. ¿Cuáles cosas? Las que Pablo les estaba diciendo.
¿No creen que necesitamos mucho de ese espíritu bereano en nuestros días? Que cada creyente tenga esa actitud de los bereanos. Aquí tenemos a una comunidad de nuevos creyentes siendo instruidos por el mismísimo apóstol Pablo. ¿Y sabe qué hacen ellos? Como decimos nosotros, no comían entero. Era Pablo mismo enseñando. Y estos eran nuevos creyentes, pero ellos no comían entero lo que Pablo decía, se percataban si las enseñanzas de Pablo eran conforme a las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Será que lo que Pablo nos dice es así? Escudriñaban, verificaban. Un espíritu muy diferente al moderno, ¿no? Cuando vemos a las personas recibir sin investigación todo tipo de enseñanza porque proviene del apóstol tal o del patriarca aquel. Si lo dice el apóstol, el patriarca, o porque lo dice mi predicador favorito, el predicador de moda en internet. Todo hombre es un intérprete de la Biblia. Todo hombre. Así consideraron a Pablo los bereanos y por lo tanto lo consideraban falible. De manera que debemos juzgar las enseñanzas para ver si son concordantes con las Sagradas Escrituras. El propósito que se nos revela aquí es el de la verificación. En otras palabras, la hermenéutica nos ayuda a corroborar que lo que creemos que dice el texto es así. El propósito de la verificación. ¿Para qué la hermenéutica? Para comprobar que lo que creemos que el texto dice realmente es así. Necesitamos comprobar que estamos leyendo correctamente el texto. Y esto presupone el gran peligro de leer la Biblia a mi acomodo, para mi provecho, para engañar y aún para seducir. Hermanos, el corazón humano es engañoso. Nuestro propio corazón lo es. Es por ello que cada vez que leemos la Biblia y nos atrevemos a decir, el Señor dice, debemos estar totalmente seguros que eso es lo que el Señor dice. Y no lo que yo creo que el Señor dice. En palabras de Sproul, dice él, se le requiere, dice que este letrero lo puso en su escritorio y que todavía lo tiene. Dice, se le requiere al intérprete que crea, predique y enseñe lo que la Biblia dice que es verdad y no lo que quiere que la Biblia diga que es verdad. Siempre deberíamos tener ese pensamiento en nuestra mente cuando leemos la Biblia. Claro, se le requiere al intérprete que crea, predique y enseñe lo que la Biblia dice que es verdad. Y no lo que quiere que la Biblia diga que es verdad. Debemos estar seguros que eso es lo que el texto dice. Y ojo, algo importante con respecto a esto es que hay una diferencia grande entre predicar verdades y predicar lo que el texto dice. Después voy a ahondar sobre eso. La hermenéutica me obliga a mí a estar seguro que estoy diciendo lo que el texto dice y no necesariamente verdades teológicas, porque usted puede predicar verdades teológicas de manera correcta pero que no están en el texto que usted está exponiendo. La obligación del expositor bíblico es exponer el texto, lo que el texto dice, no su doctrina favorita. Finalicemos diciendo que es deber de todo creyente leer y comprender las Sagradas Escrituras. La hermenéutica, como veremos, es una tarea de toda la iglesia, de todos los tiempos, pero comienza con el deber particular de cada creyente. Como vimos anteriormente, todos somos intérpretes, todos leemos interpretando. El asunto no es, por tanto, si debemos interpretar la Biblia, todos lo hacemos. El asunto más bien es cómo vamos a interpretar la Biblia. De ahí la importancia de conocer las normas de interpretación bíblica. Pero déjenme resaltar esto aún más y de forma más clara.
porque es un asunto que de verdad es preocupante en nuestro contexto actual, y hablo del contexto reformado. Me refiero al deber de leer y escudriñar las Escrituras. En palabras de nuestro Salvador, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuántos de los que aquí estamos hemos hecho de la lectura bíblica una prioridad? De la lectura bíblica. O pongámoslo más claro y más específico. ¿Cuántos de nosotros hemos leído la Biblia completa, por lo menos en el último año? ¿Y ustedes creen que nos podemos denominar estudiantes de la Biblia, intérpretes de la Biblia, si no leemos la Biblia? El deber primordial es leer la Biblia. Apreciados hermanos, no nos podemos llamar cristianos si la lectura de la Biblia no hace parte de nuestras principales prioridades. Me temo que leemos más lo que otros dicen acerca de la Biblia que la Biblia misma. Y eso es bastante evidente por lo que los cristianos postean en internet. La moda es postear frases célebres de grandes predicadores. Y no que eso esté mal, yo ya nombré varias. No me malentienda. No es que eso esté mal por sí mismo. Pero si su conocimiento de la Biblia se relega a lo que otros dijeron y no a la Biblia misma, entonces creo que estamos mal, muy mal. La hermenéutica bíblica nos invita en primer lugar a ir a la Biblia. Y vamos a aprender eso en el proceso exegético. Lo último que se hace en el proceso exegético es leer literatura secundaria, comentarios, y solo para verificar, no más. La hermenéutica bíblica, insisto, nos invita en primer lugar a ir a la Biblia, a estudiarla, a escudriñarla, a buscar en ella incansablemente sus tesoros, a entenderla y a interiorizarla. En última, la hermenéutica bíblica nos invita a hacer del estudio bíblico nuestra prioridad. En contraste con la lectura bíblica, ¿cuántos libros de teología usted ha leído este año? No me malentiendan otra vez. No que eso esté mal. Pero si todo lo que usted sabe de la Biblia lo ha sacado de los libros de teología, entonces estamos muy mal. Muy mal. En palabras de Rob Caskell, dice lo siguiente: líder, la iglesia depende de su conocimiento de las Escrituras. O sea, la iglesia depende del conocimiento del pastor o del líder, de qué tanto conoce la Biblia. Pero muchas veces los líderes no estudian mucho, no leen la Biblia mucho. Solo predican sermones acerca de cosas que ya saben o que oyeron en una conferencia. No saben estudiar la Biblia por ellos mismos. Y la iglesia sufre. Doctrinas y movimientos vienen y van, arrastrando tras ellos individuos e iglesias enteras, porque nuestros líderes no están enterados y ni siquiera piensan que es importante conocer íntimamente las Sagradas Escrituras. Pero estas son nuestra guía para la vida de la iglesia que Dios nos ha encargado. Alguien me preguntaba, bueno, ¿y cómo evitar los extremos, no? Porque vamos de un extremo de una doctrina a otra y del extremo del este al otro. La clave es muy sencilla. La Biblia. La Biblia en sí misma tiene su propio equilibrio. Si aprendemos a leer y estudiar la Biblia, a exponer la Biblia, vamos a estar en el equilibrio doctrinal correcto. Si no, vamos a ir corriendo tras modas doctrinales. Y siempre nuestro pensamiento va a ser pendular, de un extremo para el otro, refutando un extremo con otro extremo. Por no exponer la Biblia, no leer la Biblia, no entender la Biblia. Atanasio en sus días se quejaba diciendo: hoy solo hay ecos y no hay voces. Ecos y no hay voces.
Mi motivación con este curso de hermenéutica es que nosotros llegamos a ser voces, no simplemente ecos de lo que otros dicen de las Sagradas Escrituras. Si logramos ese propósito, solo ese propósito, glorificaremos a Dios.